Considera esta verdad fundamental. Tu conciencia es la única realidad. Todo lo que percibes fuera de ti mismo es simplemente conciencia externalizada. Tus conversaciones, tus discusiones, tu constante necesidad de hablar y analizar tus deseos con otros, son todas formas de dispersar el poder concentrado de tu imaginación. Cuando hablas de tus deseos antes de que se manifiesten, esparces las semillas de la creación al viento, en lugar de plantarlas firmemente en el suelo de la conciencia. Conocí a un caballero en Nueva York, un empresario brillante según todos los estándares externos, que luchaba constantemente por hacer realidad sus visiones más grandiosas. A pesar de su intelecto y conexiones, sus sueños más preciados seguían siendo esquivos. Una noche, después de una de mis conferencias, se acercó a mí con frustración evidente en su actitud. «Deepak», me dijo, «he visualizado, he afirmado, he hecho todo lo que sugeriste. Sin embargo, la expansión de mi negocio se niega a materializarse. ¿Qué me está faltando?». Lo miré y le hice una pregunta sencilla. «¿Con quién has hablado acerca de estos planes?». Su expresión reveló la respuesta antes de que sus palabras la confirmaran. «Bueno, he hablado con mis socios, mi esposa, mis colegas. He estado recogiendo opiniones para refinar mi enfoque». «Ahí», le respondí, «está la raíz de tu fracaso para manifestar. Has violado el principio del silencio». Le expliqué que el estado no manifestado es como un delicado embrión en el vientre de la conciencia. La exposición a la luz dura de la discusión externa puede hacer que se disuelva antes de que haya reunido suficiente fuerza para nacer en la experiencia objetiva. Le aconsejé que cesara toda discusión sobre sus planes y que se comunicara solo con su maravillosa imaginación humana, que es Dios mismo creando en él. 3 meses después, este mismo caballero se acercó a mí tras otra conferencia, con el rostro iluminado de alegría. Sin decir una palabra, me entregó un recorte de periódico que anunciaba justamente la expansión comercial que había estado intentando manifestar. «No se lo dije a nadie», susurró. «Simplemente supe que ya estaba hecho». Esto, mis queridos amigos, es el poder del silencio y la manifestación. Cuando aprendes a detener las conversaciones externas y el diálogo interno de duda, comienzas a notar señales de que tu manifestación está pasando del reino de la imaginación al mundo del pensamiento. Permíteme explicar la mecánica de este proceso. Todo deseo, una vez concebido en la imaginación, existe inmediatamente como una realidad espiritual. Tu conciencia ya lo ha aceptado como completo, en lo que llamo la 4ª dimensión, el reino de la plenitud espiritual. El viaje de la manifestación no es crear algo nuevo, sino permitir que lo que ya existe en forma espiritual se vista con los ropajes de la fisicalidad. Este viaje, desde la concepción espiritual hasta el nacimiento físico, requiere gestación. Y así como una madre embarazada no necesita anunciar inmediatamente su embarazo a todos sus conocidos, tú también debes guardar el estado sagrado de tus deseos no manifestados hasta que estén listos para revelarse naturalmente. Durante este periodo de gestación, si mantienes un silencio fiel, no un silencio de espera ansiosa, sino un silencio de confianza y certeza, comenzarás a ver señales de que tu manifestación se acerca. Estas señales son confirmaciones del universo de que la semilla que plantaste en la conciencia está efectivamente creciendo, desarrollándose y preparándose para estallar en tu realidad tridimensional. ¿Y cuáles son estas señales? Son sincronicidades tan perfectas, tan matemáticamente precisas en su momento, que no podrían ser simples coincidencias. Son conversaciones escuchadas al azar que parecen hablar directamente al deseo que has estado cultivando en privado. Son oportunidades inesperadas que se alinean perfectamente con tu visión interna. Son recursos que aparecen justo cuando los necesitas, personas que entran en tu vida con las conexiones o habilidades exactas requeridas para tu manifestación. Recuerdo a una joven que asistió a mis conferencias en Los Ángeles. Ella había estado visualizando una casa muy específica, una villa estilo español con un techo de tejas rojas, un patio con fuente y árboles cítricos en el jardín.
El precio de una casa así superaba con creces sus medios financieros actuales, pero aplicaba fielmente la ley de la Asunción, sintiendo la naturalidad de poseer esa casa, mientras mantenía completo silencio sobre su deseo. Una tarde, conduciendo por un barrio desconocido debido a un desvío, al doblar una esquina, allí estaba la casa exacta que había estado imaginando en sus escenas mentales. Sin pensarlo, se detuvo para admirarla. Un anciano que cuidaba el jardín, al notar su interés, se acercó a su coche. «¿Te gusta este viejo lugar?», preguntó. «Es hermosa», respondió ella, cuidando de no revelar el alcance total de su reconocimiento. La conversación que siguió reveló que el hombre estaba preparando la venta de la casa, pero temía lidiar con agentes inmobiliarios y jornadas de puertas abiertas a su avanzada edad. Buscaba a alguien que apreciara el carácter y la historia de la casa. En semanas, gracias a una serie de eventos que solo pueden describirse como milagrosos, la joven organizó financiamiento en términos que coincidían exactamente con su presupuesto y adquirió la casa por una fracción de su valor en el mercado. Cuando compartió esta historia conmigo, enfatizó un detalle crucial. No le dije a nadie lo que estaba imaginando, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Pero una vez que comencé mi trabajo mental, empecé a ver tejas españolas por todas partes. Portadas de revistas con casas similares aparecían en mi buzón. Programas de televisión mostraban arquitectura española. Era como si todo el universo confirmara que mi asunción se estaba realizando, incluso antes de que la casa física entrara en mi experiencia. Esto, mis queridos amigos, es el patrón de la ciencia de la manifestación que aparece cuando se practica el silencio fiel. Tu realidad externa comienza a reflejar cada vez más específicamente el contenido de tu conciencia, construyéndose hacia la completa externalización de tu deseo. ¿Por qué el silencio posee tal poder? La respuesta está en comprender la naturaleza misma de la conciencia. Tu conciencia es la única realidad. No puedo enfatizar lo suficiente esta verdad fundamental. Aquello de lo que eres consciente, lo manifiestas. Cuando hablas de tus deseos no manifestados, te vuelves consciente de su ausencia, de la brecha entre tu estado actual y el estado deseado. Centras tu atención en la carencia, no en el cumplimiento. Además, las opiniones y dudas de otros se entrelazan con tu visión pura. Sus conceptos limitados de posibilidad infiltran tu conciencia, diluyendo la claridad de tu suposición. Recuerda, el mundo eres tú mismo proyectado hacia afuera. Los demás simplemente reflejan de vuelta tus propios estados de conciencia. Si tu conciencia está contaminada por la duda, el mundo te reflejará esa duda de 1000 maneras. En cambio, en el silencio mantienes la pureza de tu visión. Te comunicas directamente con tu maravillosa imaginación humana, que te recuerdo es Dios mismo actuando dentro de ti. En esta comunión sagrada y silenciosa no hay contradicción, ni duda, ni limitación impuesta por el pensamiento convencional. Solo existe el puro poder creativo del yo soy, declarando lo que es verdad. Considera la sabiduría de la instrucción bíblica. No se lo digas a nadie. Después de sanar al leproso, Jesús le ordenó que no dijera nada de lo ocurrido. ¿Fue esto mera modestia por parte de Jesús? No. Fue una profunda enseñanza espiritual relacionada con la ley de la manifestación. El estado transformado, la condición sanada, necesitaba arraigarse firmemente en la conciencia antes de exponerse a las dudas y creencias contrarias de otros. De manera similar, cuando Pedro, Santiago y Juan presenciaron la transfiguración de Jesús en la montaña, se les indicó que no contaran la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. La visión que revelaba la realidad espiritual requería protección frente a las creencias limitantes de la mente no iluminada, hasta poder manifestarse plenamente en el mundo de la forma. Te insto a adoptar ese mismo sagrado silencio respecto a tus propias transformaciones y manifestaciones en progreso. Cuando sientas la naturalidad de tu deseo cumplido, séllelo con silencio. Sabe dentro de ti que ya está hecho. Luego avanza en tus días alerta pero relajado, atento a las señales de que tu manifestación se acerca. Las señales vendrán.
siempre vienen, porque es ley, no un pensamiento ilusorio, no una metafísica vaga, sino una ley inmutable tan exacta como las matemáticas. Las señales siguen la práctica fiel del silencio con la misma certeza con que el día sigue a la noche. Un caballero se me acercó una vez después de fallar repetidamente en manifestar un avance significativo en su carrera. He estado afirmando mi nuevo puesto por meses, explicó, pero nada se ha materializado. Al preguntarle más, descubrí que había estado discutiendo sus técnicas con colegas, explicándole a su esposa cada noche cómo usaba la ley de la suposición para conseguir el ascenso, incluso escribiendo extensamente en un diario sobre el proceso y no sobre la culminación. Le aconsejé cesar toda discusión, análisis o enfoque en el cómo de su manifestación. En cambio, le instruí capturar la sensación de ya ocupar el nuevo puesto, dormir cada noche en esa conciencia y permanecer completamente en silencio sobre ello con todos. En 3 semanas empezó a notar coincidencias peculiares. Su supervisor actual fue transferido inesperadamente a otro departamento. Un proyecto ideal para mostrar sus talentos únicos llegó a su escritorio. Un ejecutivo senior que nunca le había hablado comenzó a entablar conversación con él en el ascensor. Reconoció estas como señales de manifestación, el puente de incidentes construyéndose para llevarlo a su meta deseada. 2 meses después de adoptar la práctica del silencio, fue llamado a la oficina del director y le ofrecieron precisamente el puesto que había imaginado, con un salario superior al que inicialmente supuso. Lo más revelador, me dijo luego, fue que durante la reunión el director usó frases casi idénticas a las que él había estado escuchando en su propia imaginación. Era como si hubiera escrito el guión entero de la conversación por adelantado. Y en verdad, eso fue exactamente lo que hizo, pues en el silencio de su imaginación enfocada, plantó la semilla que creció hasta esa experiencia precisa. La ciencia que presenciaste en el camino fue simplemente la evidencia de esa semilla, rompiendo la tierra y enviando sus primeros brotes tiernos hacia la manifestación física. Ahora, amigos míos, permítanme abordar una pregunta que quizás se esté formando en sus mentes. Si el silencio es tan crucial, ¿cómo distinguir entre el silencio sabio que nutre la manifestación y el silencio temeroso que nace de la duda o la vergüenza respecto a los propios deseos? La distinción está en tu estado interior de sentimiento. El silencio que yo defiendo no es el silencio tenso de la ansiedad que se pregunta si el deseo se manifestará. No es el silencio avergonzado de quien teme el ridículo por sus ambiciones. Más bien, es el silencio pacífico y confiado, de quien sabe que lo que ha asumido en conciencia ya está cumplido en la realidad espiritual y debe, por ley, proyectarse en la experiencia física. Este silencio está impregnado de gratitud. Es tan natural como el silencio de quien, habiendo depositado $1.000.000 en el banco, no siente la necesidad de anunciar repetidamente su riqueza a otros. El saber es suficiente. El reconocimiento interior es completo. En este estado de silencio agradecido y conocedor, te conduces con una confianza tranquila que otros pueden notar, pero no definir con exactitud. Esto en sí mismo se convierte en una señal de tu manifestación en progreso. Este sutil cambio en tu porte, esta certeza inquebrantable que permea tu ser. Recuerdo a una querida amiga que había pasado años luchando con la escasez financiera. Después de asistir a mis conferencias, comenzó a aplicar el principio del silencio para manifestar abundancia. En lugar de continuar discutiendo sus dificultades financieras con amigos y familia, como era su costumbre, asumió la conciencia de la riqueza y mantuvo su silencio. Me contó la notable transformación que ocurrió, Deepak, en pocos días tras su nueva práctica. Comenzó a encontrar monedas en la acera, primero centavos, luego níqueles, después dimes y cuartos. Llegó un cheque de reembolso que había olvidado. Un cliente que me debía una pequeña suma por meses pagó súbitamente su factura. Eran pequeñas cantidades, claro, pero las reconoció como señales que confirmaban su nuevo estado de conciencia. Continuó con su fiel silencio, sin jactarse de esas primeras señales ni hablar de su práctica.
Las señales se aceleraron. Un pariente lejano le envió un regalo de cumpleaños de $500, algo que nunca había ocurrido antes. Le ofrecieron un proyecto en el trabajo con un bono inesperado. Una propiedad en la que había invertido años atrás, que había estado estancada en valor. Recibió una oferta de compra muy superior al precio de mercado. En 6 meses, su situación financiera se transformó completamente. El aspecto fascinante de su historia fue que cada signo de manifestación parecía estar calibrado perfectamente a su capacidad en expansión para aceptar la abundancia. El universo no le entregó inmediatamente $1 millón, lo que podría haber abrumado su conciencia y sido rechazado como imposible. En cambio, la evidencia de su cambio en la realidad financiera apareció en pasos graduados, cada uno ampliando su aceptación de la prosperidad hasta que la manifestación completa de la abundancia se convirtió en su estado natural. Este patrón de ciencia graduada es común en manifestaciones significativas. El universo, que en realidad es tu propia maravillosa imaginación humana, operando más allá de tu conciencia, sabe exactamente cómo construir el puente de incidentes que te llevará de tu estado presente a tu estado deseado de la manera más natural. Tu tarea es simplemente mantener la suposición del deseo cumplido y honrar esa suposición con un silencio fiel, observando con interés alerta cómo los signos se multiplican a tu alrededor. Ahora, hay otra dimensión en esta práctica del silencio que debemos explorar: el silenciamiento de la voz interna de la duda y la contradicción. Para muchos, esta voz interior es mucho más destructiva para la manifestación que cualquier discusión externa podría ser. Puedes abstenerte de hablar de tus deseos con otros, pero mantener un comentario interno que contradice el estado que intentas asumir. Este argumento interno debe ser silenciado si tu manifestación ha de proceder sin impedimentos. Recuerda la instrucción bíblica: que el débil diga, soy fuerte, no seré fuerte, ni estoy haciéndome fuerte, sino soy fuerte. El reconocimiento completo del estado deseado es un hecho consumado. Cuando la voz interna argumenta, pero no eres fuerte, eres débil. El verdadero silencio consiste en rechazar suave pero firmemente esta contradicción. Una práctica útil es responder a todas las dudas internas con una simple afirmación. Esto puede ser verdad en el mundo de las sombras, pero en la realidad de mi conciencia, donde realmente ocurre la creación, soy precisamente lo que he asumido ser. Luego, vuelve a sentir tu deseo cumplido. Este silencio interno, esta negativa a discutir con tu manifestación, crea un vacío que debe ser llenado. La naturaleza aborrece el vacío, y en el espacio tranquilo creado por tu silencio, las dudas fluirán como evidencia de tu nueva realidad. Un distinguido médico que asistió a mis conferencias en San Francisco compartió conmigo su experiencia con esta práctica. Durante años había luchado con una voz interna que le recordaba constantemente sus orígenes humildes, sugiriendo que era un impostor en su profesión a pesar de sus credenciales y logros. Tras aprender el principio del silencio, comenzó a negarse sistemáticamente a involucrarse con esos pensamientos. Cada vez que la voz dudosa interna hablaba, la reconocía brevemente, y luego dirigía firmemente su atención a la conciencia de ser un médico excepcional y confiado, querido por sus pacientes y respetado por sus colegas. Los signos externos fueron notables, me dijo. En pocas semanas de adoptar esta práctica de silencio interno, recibí una invitación para hablar en una prestigiosa conferencia médica, algo que siempre había deseado pero nunca se me había ofrecido. Una revista publicó un artículo que había enviado meses antes y casi había olvidado. Antiguos pacientes comenzaron a referir amigos y familiares a mi consulta en números sin precedentes. El signo más impactante, continuó, ocurrió cuando un colega senior, que siempre había sido algo frío conmigo, me detuvo en el pasillo del hospital y dijo: no sé qué es diferente en ti últimamente, pero tus diagnósticos han sido excepcionales. Espero con interés nuestras consultas. Nada en mis habilidades técnicas había cambiado. Lo que había cambiado era mi conciencia. Y la ciencia confirmó que mi silencio interno estaba dando frutos. Amigos míos,
Es el patrón que observarán en su propia vida cuando practiquen tanto el silencio externo como el interno respecto a sus manifestaciones. Los signos llegarán con frecuencia y especificidad crecientes, confirmando que la semilla plantada en la imaginación está creciendo hacia su inevitable expresión en la realidad. Ahora permítanme abordar otro aspecto de la ciencia del silencio, y la manifestación que rara vez se discute, pero es tremendamente importante. Habrá momentos en su práctica cuando, a pesar de su silencio fiel y su suposición consistente, el mundo externo parezca moverse en la dirección opuesta a su deseo. Esta aparente contradicción es en sí misma un signo de manifestación de la más alta categoría, aunque pocos la reconocen como tal. Cuando tu realidad externa parece empeorar después de haber asumido tu deseo cumplido, es evidencia de que la antigua estructura de tu vida está siendo desmantelada para dar paso a lo nuevo. Esto es a lo que la Biblia se refiere como el temblor de los cimientos, la reorganización necesaria de tus asuntos, que debe preceder al establecimiento de tu nuevo estado. Recuerdo a una mujer que aplicó la ley para manifestar un matrimonio feliz después de años de desilusiones amorosas. Al asumir la conciencia de estar felizmente casada con una pareja amorosa y compatible, mantuvo una perfecta confianza en su trabajo interno. En pocas semanas, su relación actual, que había estado estancada pero cómoda, se disolvió repentinamente en una serie de conflictos inesperados. Su situación de vivienda cambió abruptamente, obligándola a mudarse. Surgió una oportunidad laboral que requirió traslado a otra ciudad. Sus amigos expresaron preocupación, viendo solo la aparente disolución de la estabilidad de su vida. Si ella hubiera roto su silencio y se hubiera involucrado con sus preocupaciones, aceptando su perspectiva de tragedia y pérdida, el puente de incidentes se habría interrumpido. En cambio, reconoció estos cambios dramáticos como componentes necesarios de su manifestación, la limpieza de estructuras que no podían sostener su nuevo estado de conciencia. Mantuvo tanto su suposición como su silencio, observando con interés alerta cómo se desarrollaban los eventos. En menos de 6 meses tras este aparente colapso de su vida anterior, había conocido y se había casado con un hombre que encarnaba cada cualidad que había incluido en su suposición, en circunstancias que nunca hubieran podido manifestarse si su relación, ubicación y empleo anteriores hubieran permanecido intactos. La lección aquí es profunda. Los signos de tu manifestación pueden incluir aparentes retrocesos que en realidad son el camino perfecto hacia el cumplimiento de tus deseos. En el silencio, desarrollas la sabiduría para reconocer estos signos correctamente, sin resistirlos ni interpretarlos como un fracaso de tu manifestación. Esto nos lleva a una comprensión crítica sobre la práctica del silencio y la ciencia del silencio en la manifestación. El propósito último de esta práctica no es simplemente obtener las cosas o circunstancias que deseas, sino desarrollar un conocimiento directo y de primera mano de cómo funciona la creación. Se trata de experimentarte a ti mismo como el poder creativo del universo, de conocerte como Dios en acción. Cada vez que mantienes un silencio fiel y eres testigo de las señales de tu manifestación desarrollándose en perfecto orden, profundizas este conocimiento. Se convierte no solo en un concepto intelectual, sino en una experiencia vivida, tan real e indudable, como tu propia mano frente a tu rostro. Con cada manifestación exitosa, tu conciencia se expande. Lo que antes parecía milagroso se vuelve natural. Lo que antes requería práctica cuidadosa se vuelve espontáneo. Pasas gradualmente de la conciencia de aplicar técnicas para manifestar deseos, a la conciencia de ser el poder de manifestación mismo, expresándose naturalmente a través de todos los aspectos de tu vida. Considera el desarrollo de cualquier habilidad. Tocar el piano, por ejemplo. El principiante debe pensar conscientemente en cada nota, en la posición de cada dedo. Con la práctica, el esfuerzo consciente disminuye hasta que el pianista consumado toca composiciones complejas sin pensar, la música fluyendo a través de él, como una expresión natural de su ser. Así es con la manifestación. La aplicación consciente de la técnica, la asunción deliberada del sentimiento del deseo cumplido, el mantenimiento disciplinado del silencio,
Eventualmente cede paso a una expresión creativa espontánea. Ya no usas la ley. Te experimentas a ti mismo como la ley en acción. La observación de las señales de manifestación juega un papel crucial en este desarrollo. Cada señal que reconoces es una confirmación no solo del progreso de tus deseos específicos, sino de la verdad más amplia de tu naturaleza creada. Cada señal fortalece tu convicción, no en la ley como algo externo que debe aplicarse, sino en ti mismo como el principio creado en expresión. Conocí a un hombre que comenzó su estudio de la ley con pequeñas manifestaciones, espacios para estacionar, sumas inesperadas de dinero, encuentros específicos. Practicaba el silencio fiel y se volvió hábil en reconocer las señales que precedían a cada manifestación. A medida que su confianza crecía, amplió su aplicación a deseos mayores, una casa específica, un avance en su carrera, la resolución de un conflicto familiar de larga data. En cada caso, su reconocimiento de la ciencia preliminar fortalecía su convicción en el cumplimiento inevitable de su suposición. Después de varios años de esta práctica, noté un cambio profundo en su actitud y en los relatos de su experiencia. Ya no hablaba de trabajar para manifestar deseos específicos. En cambio, describía vivir en un estado de creación continua, donde su conciencia se expresaba naturalmente como condiciones armoniosas, sin esfuerzo deliberado. El cambio más significativo, me dijo, es que ya no veo las señales de manifestación como eventos separados que apuntan a algún cumplimiento futuro. Ahora reconozco que toda la experiencia es una señal, un reflejo de lo que soy consciente de ser. El universo entero es una señal de manifestación que responde precisamente a mi estado de conciencia en cada momento. Esto, amigos míos, es la comprensión superior hacia la cual nos conduce nuestra práctica. El silencio último no es simplemente la disciplina de no hablar de deseos específicos. Es la mente tranquila que ha trascendido la necesidad de validación externa de su poder creativo. El reconocimiento último de las señales no es solo notar sincronicidades que preceden a la manifestación. Es la percepción directa de toda experiencia, como la expresión inmediata de la conciencia. Ahora, algunos de ustedes podrían preguntarse, si el silencio es tan crucial para la manifestación exitosa, ¿cómo entender la instrucción escritural de haz conocer tus peticiones a Dios? ¿No implica esto que debemos expresar verbalmente nuestros deseos? La resolución de esta aparente contradicción está en identificar correctamente quién o qué es Dios. Dios no es una entidad separada de ti a quien debas comunicar tus peticiones. Dios es tu maravillosa imaginación humana. El lenguaje que comunica con Dios no es verbal, sino el lenguaje del sentimiento y la suposición. Haces tus peticiones conocidas a Dios, asumiendo el sentimiento del deseo cumplido, experimentando en la imaginación la realidad de tu deseo realizado. Esta comunicación interna no requiere palabras, ni expresión verbal o escrita. Es la impregnación directa del subconsciente a través del medio del sentimiento. Este es el verdadero significado de la oración. No es suplicar a una deidad externa, sino comulgar con el poder creativo de tu propia conciencia mediante la asunción de la realidad de tu deseo. Y esta comunión es más perfecta cuando está envuelta en un silencio dorado, sin perturbaciones por contradicciones de discusiones externas o dudas internas. Permítanme compartir una experiencia personal que ilustra este principio con particular claridad. Hace muchos años, antes de entender plenamente la ley como ahora la enseño, deseaba salir de la isla de Barbados y viajar a Estados Unidos. Las circunstancias de mi vida en ese momento hacían que tal viaje pareciera imposible. No tenía dinero, ni conexiones en América, ni un camino obvio para realizar ese deseo. Una noche, en la quietud de mi pequeña habitación, apliqué lo que entonces entendía del poder imaginativo. En lugar de hablar mi deseo con otros o siquiera formularlo en palabras dentro de mi propia mente, simplemente asumí el sentimiento de estar en la ciudad de Nueva York. Sentí el aire frío de un otoño neoyorquino, comparado con el clima tropical que conocía. Sentí la solidez del pavimento bajo mis pies en lugar del suelo familiar de la isla.
Escuché la cacofonía única del tráfico de Nueva York, reemplazando los sonidos de mi hogar isleño. Mantuve completo silencio sobre este trabajo interno. No le dije a nadie de mi deseo de viajar a América, ni de mi práctica imaginativa. De hecho, casi no lo reconocí conscientemente para mí mismo después de esa noche, regresando a mi rutina diaria sin atención ansiosa a mi manifestación. En pocas semanas, comencé a notar señales inusuales. Un artículo sobre Nueva York apareció en un periódico de manera destacada, aunque nunca había buscado esa información. Un conocido lejano de mi familia mencionó su conexión con alguien en la industria naviera. Pequeñas sumas de dinero llegaron a mí por canales inesperados. Si hubiera discutido estas señales con otros, habrían parecido insignificantes, coincidencias. Si las hubiera analizado ansiosamente, intentando construir un puente lógico entre estos sucesos y mi deseo de viajar, podría haberlas descartado como insuficientes. Pero en mi silencio, simplemente los observaba con interés tranquilo, sin dudar ni otorgarles una importancia excesiva. Las señales se acumularon. Los eventos aparentemente desconectados formaron un patrón que, en retrospectiva, conducía inquietantemente hacia el cumplimiento del deseo. En cuestión de meses, a través de una serie de circunstancias que desde fuera parecían milagrosas, pero que yo reconocía como el desarrollo natural de mi asunción, me encontré a bordo de un barco con destino a Nueva York. Todos los obstáculos se habían disuelto sin ningún esfuerzo consciente de mi parte. Esta experiencia y muchas otras en mi vida y en la vida de aquellos que han aplicado estos principios me han convencido más allá de toda duda del poder creador de la conciencia y del papel crucial del silencio para permitir que ese poder se exprese libremente. Las señales de manifestación siempre están presentes para quienes tienen ojos para ver y la sabiduría para permanecer en silencio, mientras la semilla de la asunción crece hasta fructificar. Estas señales no son coincidencias ni eventos aleatorios, sino el desarrollo lógico y legítimo del proceso creativo iniciado en la conciencia. Mis amigos, al acercarnos a la conclusión de nuestra discusión, permítanme enfatizar que mantenerse en silencio es el suelo fértil en el que sus manifestaciones crecen con mayor vigor. El silencio externo, es decir, abstenerse de hablar sobre sus deseos y prácticas, protege la delicada semilla de la asunción del efecto potencialmente marchitante de la contradicción y la duda de otros. El silencio interno, es decir, negarse a involucrarse con los pensamientos cuestionadores propios, mantiene la integridad de su asunción hasta que se manifieste como un hecho objetivo. En este doble silencio, ciertamente comenzarán a haber señales de manifestación por todas partes. Todo el universo se reorganizará para reflejar la verdad de lo que han aceptado en su conciencia. Estas señales no son la manifestación misma, sino las sombras proyectadas por la manifestación que se acerca, mientras pasa del reino de la imaginación a la expresión física. Aprendan a reconocer estas señales sin romper su silencio para hablar de ellas. Reconózcanlas en privado como confirmación de su poder creativo. Luego continúen en la tranquila asunción de su deseo cumplido. La ciencia se multiplicará y se intensificará hasta que la manifestación completa se presente ante ustedes como un hecho consumado. Recuerden siempre que su conciencia es la única realidad. En lo que sean conscientes de ser, deben convertirse en el silencio de la pura asunción, sin perturbaciones por discusiones externas o contradicciones internas. Este proceso creativo procede con perfecta precisión, conforme a la ley. Los desafío a probar este principio en su propia experiencia. Seleccionen un deseo, tal vez algo que hasta ahora les haya eludido en sus intentos de manifestación. Formulen claramente en su mente el estado que desean alcanzar. Luego, en un momento de relajación tranquila, asuman la sensación de ya haber realizado ese estado. Sientan la naturalidad de ello, la realidad de ello, hasta que la asunción lleve la convicción de realidad. Luego mantengan su silencio, tanto externo como interno. No se lo cuenten a nadie, no analicen el proceso ni busquen ansiosamente resultados. Simplemente vivan desde la asunción de que lo que han imaginado ya es un hecho. Observen con atención pero con interés desapegado cómo las señales comienzan a aparecer en su mundo. Anótenlas,
Reconózcanlas en privado y continúen en su calma asunción. Las señales aumentarán en frecuencia y relevancia, construyendo el puente de incidencias que conduce inevitablemente a la expresión completa de su manifestación en la realidad. Esta es la ley, y opera con precisión matemática para cualquiera que la aplique correctamente. El silencio que mantienen no es inacción, sino la forma más profunda de acción. El enfoque deliberado del poder creativo sin disipación, por medio del habla o la duda. En este silencio, participan conscientemente en el proceso divino creativo que es su derecho de nacimiento. Se experimentan a sí mismos como Dios en acción, como el poder imaginativo que da forma a la realidad misma. No hay un llamado más elevado, ni un empeño más digno que esta cooperación consciente con el principio creativo del universo. Así que les digo con toda la convicción de mi ser, manténganse en silencio, y efectivamente verán señales de manifestación por todas partes. Señales que confirman su verdadera identidad como el poder operante del universo. Señales que validan su participación directa en la creación de su realidad. Señales que anuncian la inminente expresión de su asunción como hecho concreto en su mundo. Las señales son las sombras proyectadas por su manifestación que se acerca. El cumplimiento mismo, la expresión completa de su asunción en la realidad física, sigue a las señales con la misma certeza con que el cuerpo sigue a la sombra, que el objeto sigue a su reflejo. En un silencio fiel, observen estas señales con gratitud y continúen confiando en la perfecta operación de la ley. Luego, cuando su manifestación esté ante ustedes como hecho consumado, podrán hablar de ella, si desean, no como algo logrado mediante técnica o esfuerzo, sino como la expresión natural de aquello de lo que han sido conscientes. Este es el misterio y la gloria de su naturaleza creativa. Esta es la aplicación práctica de la verdad espiritual más elevada. Esta es la ley que los libera de la limitación y los revela a ustedes mismos como el poder divino creativo en expresión. Manténganse en silencio. Estén atentos a las señales y sepan sin ninguna duda que lo que han asumido en su conciencia debe manifestarse en su experiencia. Está hecho. Vean, mis queridos amigos, el mundo de la manifestación, que es el mundo de la actividad física, no es la realidad primaria. De hecho, es secundaria al mundo de la imaginación. Su imaginación es el verdadero taller de la creación, el lugar donde comienzan todas las cosas. Es la fuente de donde fluye todo lo que es hecho en existencia, y es a través del poder de su imaginación, dominado y dirigido mediante la visualización, que pueden transformar su realidad para que coincida con sus deseos más profundos. Ahora sé que para muchos de ustedes esto puede parecer un concepto radical. Desde la niñez les han enseñado que el mundo es un lugar fijo e inflexible, y que su papel en él es en gran parte el de un observador pasivo, sujeto a fuerzas fuera de su control. Pero estoy aquí para decirles que nada podría estar más lejos de la verdad. No son meros espectadores en el gran teatro de la vida, sino su pensador, director y estrella, todo en uno. La técnica que estoy a punto de compartir con ustedes no es nueva. Es tan antigua como la conciencia misma. Ha sido utilizada por grandes místicos, sabios y creadores a lo largo de la historia. Es el método mismo por el cual el universo llegó a existir. Y sin embargo, a pesar de todo su poder y antigüedad, sigue siendo en gran parte desconocida o mal entendida por la gran mayoría de las personas. Esta técnica se basa en un principio simple pero profundo. Aquello que mantienes en tu imaginación con sentimiento y convicción debe, por las mismas leyes de la creación, manifestarse en tu experiencia física. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. La única variable es la intensidad de tu creencia y la claridad de tu visión. Comencemos por entender la naturaleza misma de la imaginación. Tu imaginación no es, como muchos creen, una facultad frívola útil solo para soñar despierto o entretenerse. En realidad, es la esencia misma de tu ser. Es el poder divino dentro de ti, la fuerza creativa que da forma a los mundos. Cuando imaginas, literalmente estás conectando con el mismo poder que crea galaxias y sostiene la gran trama de la existencia. Aquí está el punto crucial. Tu imaginación opera sin cesar.
estés consciente de ello o no. Cada momento de cada día estás usando este poder divino para crear tu realidad. La pregunta no es si estás usando tu imaginación, sino cómo la estás usando. ¿La usas conscientemente, con propósito y dirección? ¿O la dejas correr libremente, reflejando y amplificando tus miedos, dudas y creencias limitantes? La técnica que estoy a punto de compartir contigo te permitirá aprovechar este poder de manera consciente y deliberada. Te permitirá dirigir toda la fuerza de tu imaginación creativa hacia la realización de tus deseos. Y no te equivoques, amigos míos, cuando se aplica correctamente y de forma constante, esta técnica nunca falla. No puede fallar porque está basada en las leyes fundamentales de la creación misma. Ahora, adentrémonos en el corazón de esta técnica. El primer paso es definir claramente qué es lo que deseas ser serio. Esto puede parecer obvio, pero es un paso que muchos pasan por alto o apresuran. Debes estar absolutamente claro sobre lo que quieres. Los deseos vagos o las esperanzas generales no bastarán. Debes ser específico y detallado en tu deseo. Una vez que hayas definido claramente tu deseo, el siguiente paso es crear una escena en tu imaginación que implique el cumplimiento de ese deseo. Aquí es donde muchas personas fallan, porque se enfocan en el proceso para alcanzar su deseo, en lugar del resultado final. Pero te digo esto, el cómo no es tu preocupación. Tu tarea es enfocarte únicamente en el fin, en la sensación de tu deseo cumplido. Por ejemplo, supongamos que tu deseo es una casa nueva. No visualices el proceso de buscar casa, obtener una hipoteca o mudarte. En cambio, crea una escena que implique que ya estás viviendo en tu nuevo hogar. Tal vez estés recibiendo amigos en tu sala o despertando en tu dormitorio. La escena específica no importa, siempre que implique el cumplimiento de tu deseo. Ahora, aquí es donde entra en juego el verdadero poder de esta técnica. Una vez que has creado tu escena, debes entrar plenamente en ella. Debes hacerla tan real en tu imaginación que tome los tonos de la realidad. Debes verla, sentirla, tocarla, olerla, escucharla. Usa todos tus sentidos para hacer esta escena imaginada lo más vívida y real posible. Pero la mera visualización no es suficiente. La clave de esta técnica, el elemento que la hace infaliblemente efectiva, es el sentimiento. Debes sentir la realidad de tu visión imaginada. Debes generar dentro de ti las emociones que experimentarías si tu deseo ya estuviera cumplido. Este sentimiento es el secreto y el poder de toda la operación. Verás, queridos amigos, en el reino de la imaginación no hay distinción entre lo que es real y lo que es imaginado. Tu mente subconsciente, que está directamente conectada con el poder creador del universo, no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una física. Cuando combinas la previsualización con un sentimiento genuino, estás literalmente experimentando tu deseo en un reino que es más real y más fundamental que el mundo físico. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando, pero Deepak, he intentado visualizar antes y no funcionó. A esto yo respondo, no has visualizado verdaderamente hasta que no hayas sentido la realidad de tu visión imaginada. Las imágenes mentales cercanas no son suficientes. Debes sentirlo como real. Debes generar dentro de ti la convicción de que lo que estás imaginando no es una posibilidad futura, sino un hecho presente. Aquí es donde la mayoría de las personas falla en sus intentos de manifestación. Tratan sus escenas imaginadas como fantasías agradables o sueños esperanzados. Pero te digo esto, tus actos imaginados deben ser tan reales para ti como cualquier experiencia física. De hecho, deben ser más reales, porque ellos son la causa, y la realidad física es simplemente el efecto. Permíteme darte un ejemplo para ilustrar este punto. Supón que deseas abundancia financiera. Muchas personas, cuando visualizan riqueza, se ven contando dinero o mirando un estado de cuenta bancario con un saldo alto. Pero estos son símbolos externos de la riqueza. No capturan la sensación de ser rico. En cambio, quiero que imagines una escena que implique la sensación de abundancia financiera. Tal vez estés sentado en un hermoso restaurante,
pidiendo lo que desees sin pensarlo 2 veces por el costo. O quizás estés escribiendo tranquilamente un cheque grande para una causa benéfica que te es muy querida, sabiendo que tienes más que suficiente. Siente la paz, la seguridad y la alegría que vienen con la verdadera abundancia financiera. Deja que estos sentimientos permeen todo tu ser. Cuando puedas hacer esto, cuando tu escena imaginada sea tan real que provoque una emoción genuina, estarás poniendo en movimiento fuerzas que por la naturaleza misma de la creación deben traer tu deseo a la manifestación física. Porque, verás, amigos míos, el mundo exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior. Lo que sostienes como verdadero en tu imaginación, con sentimiento, debe exteriorizarse en tu experiencia. Ahora, puedo percibir que algunos de ustedes están luchando con este concepto. Están pensando, pero Deepak, ¿cómo puede mi imaginación cambiar circunstancias externas? ¿Cómo puede afectar a otras personas o eventos fuera de mi control? Y a esto digo, no hay circunstancias externas. No hay otras personas en el sentido que tú piensas. Solo hay conciencia, solo imaginación. Esto puede parecer una afirmación radical, pero te aseguro que es la verdad absoluta. El universo entero, con toda su aparente solidez y complejidad, no es más que conciencia hecha visible. Y tu conciencia individual no está separada de la conciencia universal. Es una con ella, un punto focal del poder creativo infinito que subyace a toda la existencia. Cuando realmente comprendes esta verdad, cuando la internalizas y la haces la base de tu entendimiento, verás que no hay límites para lo que puedes lograr a través del poder de tu imaginación. Porque en realidad, no estás cambiando circunstancias externas en absoluto. Simplemente estás cambiando tu conciencia y al hacerlo, cambias todo el universo. Adentrémonos más en este concepto, pues es crucial para entender el poder completo de la técnica que estoy compartiendo contigo. La mayoría de las personas creen que sus pensamientos y sentimientos son una reacción a circunstancias externas. Creen que se sienten felices porque ocurrió algo bueno, o tristes porque ocurrió algo malo. Pero te digo esto, tus pensamientos y sentimientos no son el efecto de las circunstancias, son la causa de ellas. Tu conciencia es la única realidad. El mundo que experimentas no es más que tu conciencia proyectada hacia afuera. Cada persona, cada objeto, cada circunstancia en tu vida es un reflejo de tus propios estados mentales. Por eso 2 personas pueden experimentar el mismo evento externo de maneras completamente diferentes. No es el evento en sí lo que determina su experiencia, sino su conciencia. Sé que esto puede ser difícil de aceptar al principio. Va en contra de todo lo que te han enseñado sobre la naturaleza de la realidad. Pero te insto a que pruebes este principio por ti mismo. Porque cuando comienzas a vivir desde este entendimiento, experimentarás una libertad y un poder más allá de todo lo que hayas conocido. Volvamos a nuestra técnica de visualización. Cuando creas la escena que implica el cumplimiento de tu deseo, y cuando entras en esa escena con plena sensación de realidad, estás literalmente creando todo el universo. Estás cambiando tu conciencia y, al hacerlo, estás cambiando el reflejo que es tu realidad física. Por eso es tan crucial persistir en tu acto imaginativo hasta que tome los tonos de la realidad. Debes continuar regresando a tu escena para vivir en ella y desde ella, hasta que te parezca más real que tus circunstancias físicas actuales. Esto no siempre es fácil. Requiere disciplina y persistencia. Pero te aseguro que los resultados valen mucho la pena. Ahora, algunos de ustedes pueden preguntarse sobre el papel de la acción en este proceso. Tal vez piensen, seguro, Deepak, debemos hacer algo en el mundo físico para atraer nuestros deseos. A esto respondo, la acción inspirada fluirá naturalmente de tu cambio de conciencia. Cuando realmente hayas impresionado a tu mente subconsciente con la realidad del deseo cumplido, te encontrarás tomando las acciones correctas en el momento justo. Pero, y esto es crucial, no debes forzar la acción desde un lugar de carencia o necesidad. Cualquier acción tomada desde la creencia de que necesitas hacer que tu deseo suceda es contraproducente. Surge de una falta de fe en el poder creativo de tu imaginación.
En cambio, permite que la acción surja naturalmente como resultado de tu nuevo estado de conciencia. Recuerda, el mundo es una sombra, un reflejo de tu mundo interior. Cuando cambias lo interior, lo exterior debe cambiar para coincidir. Esto no es pensamiento ilusorio ni pensamiento mágico. Es la ley fundamental de la creación. Es como opera el universo mismo. Ahora déjame responder otra pregunta que surge a menudo cuando hablo de esta técnica. Muchas personas preguntan, ¿cuánto tiempo tomará para que mi deseo se manifieste? Y a esto respondo, el tiempo es una ilusión del mundo físico. En el reino de la imaginación, donde toda creación tiene lugar, no hay tiempo. Tu deseo se cumple en el momento en que sientes la realidad de su cumplimiento en tu imaginación. El tiempo que tarda tu deseo en aparecer en tu realidad física depende de muchos factores, incluyendo la naturalidad del deseo, la intensidad de tu sentimiento y tu capacidad para persistir en la asunción de su cumplimiento. Pero sabe esto, en el momento en que has logrado sentir la realidad del deseo cumplido, su manifestación en el mundo físico está asegurada. Esto nos lleva a otro aspecto crucial de esta técnica, el desapego. Una vez que has impresionado a tu mente subconsciente con la realidad de tu deseo cumplido, debes liberarlo. Debes soltar la ansiedad o urgencia sobre la manifestación de este deseo. Porque la ansiedad y la urgencia provienen de la falta de fe, de la creencia de que tu deseo aún no es tuyo. En cambio, vive desde la calma certeza de que lo que has experimentado en la imaginación es ahora un hecho. Sigue con tu vida diaria desde este nuevo estado de conciencia. Esto no significa que olvides tu deseo. Más bien, vives desde la etapa de su cumplimiento, sin importar lo que tus sentidos físicos te digan. Este desapego no es indiferencia, es una confianza suprema. Es el saber que lo que has reclamado en tu imaginación es ahora tuyo en la realidad, y que su manifestación física es solo cuestión de tiempo. Esta actitud de calma certeza es increíblemente poderosa. Te alinea con las fuerzas creativas del universo y permite que tu deseo se manifieste con facilidad y gracia. Ahora quiero hablar sobre un error común en el que muchos caen al practicar esta técnica. Visualizan su deseo, sienten su realidad y luego buscan en el mundo físico señales de su manifestación. Cuando no ven resultados inmediatos, se desaniman y dudan del proceso. Pero te digo esto, no juzgues por las apariencias. El mundo físico, siendo la sombra de la conciencia, a menudo tarda en reflejar los cambios en tu imaginación. Tu tarea es persistir en la asunción de tu deseo cumplido, sin importar lo que tus sentidos físicos te digan. Recuerda que tus sentidos te muestran el mundo como fue, no como está llegando a ser. Esta persistencia frente a la evidencia contraria es lo que separa a quienes tienen éxito con esta técnica de quienes fracasan. Requiere fe, no una fe ciega, sino una fe nacida del entendimiento. Fe en el poder creativo de tu propia imaginación. Fe en que lo que has experimentado como real en tu imaginación debe, por las mismas leyes de la creación, manifestarse en tu realidad física. Déjame darte un ejemplo para ilustrar este punto. Supón que estás usando esta técnica para manifestar un ascenso en el trabajo. Creas una escena que implica que ya has recibido el ascenso. Tal vez te imaginas sentado en tu nueva oficina o recibiendo felicitaciones de tus colegas. Entras plenamente en esta escena, haciéndola vívida y real en tu imaginación. Sientes la alegría, el orgullo, la sensación de logro que viene con este ascenso. Ahora, habiendo hecho esto, vas al trabajo al día siguiente. Nada parece haber cambiado. Tu jefe no menciona nada sobre un ascenso. Tus colegas te tratan como siempre. Aquí es donde muchas personas flaquean. Permiten que la evidencia de sus sentidos físicos anule su experiencia imaginativa. Pero la persona que comprende el verdadero poder de esta técnica no vacila. Continúa viviendo desde la suposición de que la promoción ya es suya. Interactúa con su jefe y colegas desde este nuevo estado de conciencia. Realiza su trabajo con la confianza y autoridad de alguien que ya ocupa el nuevo puesto. Persiste en esta suposición, sin importar las apariencias, hasta que el mundo físico se reconfigure para coincidir con su convicción interna. Esto, queridos amigos, es la verdadera prueba de su fe en esta técnica.
Pueden persistir en la suposición de su deseo cumplido, aunque todas las evidencias físicas parezcan contradecirlo. Pueden mantenerse leales a su experiencia frente al aparente fracaso o retraso. Si pueden, entonces les aseguro que su éxito está garantizado. Porque, verán, esta técnica no se trata de forzar al mundo a doblarse a su voluntad. Se trata de alinearse con el poder creativo del universo. Se trata de darse cuenta de que ustedes son uno con este poder, que fluye a través de ustedes. Y cuando visualizan con sentimiento, no están enviando una petición a alguna fuerza externa. Están despertando a la verdad de quiénes son realmente. Una fuerza creativa capaz de moldear la realidad misma. Ahora profundicemos aún más en la mecánica de esta técnica. Cuando crean su escena e ingresan en toda su vividez sensorial, están haciendo algo verdaderamente extraordinario. Están creando literalmente un nuevo recuerdo. Su mente subconsciente, que no puede distinguir entre una experiencia vividamente imaginada y una física, acepta este nuevo recuerdo como un hecho. Esto es crucial, porque su mente subconsciente es la parte de ustedes que está directamente conectada al poder creativo del universo. Es la parte de ustedes que sacude su realidad según sus creencias y suposiciones. Al imprimir un nuevo recuerdo en su subconsciente, están literalmente reprogramando las métricas de su realidad. Piensen en esto por un momento. Cada experiencia que han tenido, cada creencia que sostienen, cada suposición que hacen sobre la naturaleza de la realidad, todo esto se basa en recuerdos. Se basa en experiencias pasadas que han moldeado su entendimiento de lo que es posible y lo que no. Pero, ¿y si pudieran crear nuevos recuerdos? Recuerdos de experiencias que desean pero que aún no han tenido en el mundo físico. Esto es exactamente lo que están haciendo cuando usan correctamente esta técnica de visualización. Están creando un nuevo recuerdo de su deseo cumplido y su mente subconsciente. Al aceptar este nuevo recuerdo como un hecho, comienza a moldear su realidad para que coincida con él. Influye en sus pensamientos, sus emociones, sus acciones e incluso en las acciones de quienes los rodean. Todo para lograr la manifestación de su experiencia imaginada. Por eso es tan importante hacer que su escena imaginada sea lo más vívida y real posible. Cuanto más real se sienta, más fácilmente su mente subconsciente la aceptará como un hecho. Y cuanto más completamente la acepte, más poderosa y rápida será la acción para traerla a la manifestación física. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando, pero ¿y si no puedo hacer que mi escena se sienta real? ¿Y si me cuesta generar el sentimiento de mi deseo cumplido? A esto les digo, práctica. Como cualquier habilidad, la capacidad de hacer que sus escenas emocionales se sientan reales mejora con la práctica. Comiencen con cosas pequeñas. Visualícense disfrutando una comida favorita o recibiendo buenas noticias. Practiquen sentir la realidad de estas escenas simples hasta que se vuelva algo natural. A medida que se vuelvan más hábiles, podrán avanzar hacia deseos más grandes. Pero recuerden, el tamaño del deseo es irrelevante para el poder creativo de su imaginación. En el reino de la imaginación no hay distinción entre deseos grandes y pequeños. Todos son igualmente posibles, igualmente reales. Otro aspecto poderoso de esta técnica es la repetición. Mientras que un acto imaginativo intenso y único puede ser suficiente para poner en marcha los campos de manifestación, los actos imaginativos repetidos pueden ser increíblemente poderosos. Sirven para profundizar su convicción, para hacer que su nueva suposición se sienta cada vez más natural. Pero, y esto es crucial, sus repeticiones no deben surgir de un sentido de carencia o necesidad. No están repitiendo su acto imaginativo porque están tratando de hacerlo suceder. Lo repiten porque es placentero. Porque vivir desde el estado de su deseo cumplido es placentero en sí mismo. Cada repetición debería profundizar su sentimiento de naturalidad, su sensación de que esto es simplemente quienes son y cómo es su mundo. Ahora abordemos otro punto importante. Algunos de ustedes pueden preguntarse sobre la ética de esta técnica. Quizás piensen, si puedo manifestar cualquier cosa que deseo, ¿qué me impide usar este poder de forma egoísta o para dañar a otros?
Esta es una pregunta profunda y toca la misma naturaleza de la conciencia y la creación. Primero, déjenme decir esto. El verdadero daño a otro es imposible en el sentido más elevado, porque en la realidad no existe el otro. Todos somos una sola conciencia individualizada en seres aparentemente separados. Lo que haces a otro, te lo haces a ti mismo. Esta comprensión naturalmente conduce a un uso ético de este poder creativo. Además, al comenzar a usar esta técnica y experimentar sus resultados, verán que sus deseos naturalmente se alinean más con el bien supremo de todos, porque se darán cuenta de que su alegría y su plenitud no están separadas de la alegría y plenitud de los demás. Se encontrarán naturalmente deseando y creando experiencias que eleven y beneficien no solo a ustedes, sino a toda la conciencia. Esto nos lleva a otro punto crucial: la importancia de su estado de ser. Verán, queridos amigos, lo que obtienen no siempre es lo que creen querer, sino siempre una atracción perfecta y central de su estado de ser. Por eso es tan importante enfocarse en el sentimiento de su deseo cumplido, más que en los símbolos o circunstancias externas. Por ejemplo, si creen que quieren riqueza, porque creen que eso los hará sentir seguros y libres, enfoquen su atención en el sentimiento de seguridad y libertad más que en cantidades específicas de dinero, porque es totalmente posible tener gran riqueza y aún sentirse inseguro y limitado. Por otro lado, es posible sentirse profundamente seguro y libre con medios modestos. Al enfocarse en el estado de ser que desean, se abren a innumerables maneras en que el universo puede entregarles ese estado. Esta comprensión también ayuda a disolver cualquier sentido de conflicto o competencia en sus manifestaciones. No están tratando de obtener algo a expensas de alguien más. Simplemente se están alineando con el estado de ser que desean y permiten que la creatividad infinita del universo lo traiga de una manera que sirva al bien supremo de todos. Ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero tocar un último punto crucial. Esta técnica, poderosa como es, no es meramente una herramienta para obtener cosas o lograr metas específicas. Es, en su sentido más profundo, un camino hacia la autorrealización. Porque al practicar esta técnica, al experimentar los resultados del espíritu, llegas a una realización profunda. Eres el creador de tu realidad. Esta realización no es menos que un despertar a tu verdadera naturaleza. Comienzas a entender que no eres un ser físico limitado, sujeto a los vientos de un mundo externo. Eres la conciencia misma, la sustancia y fuente de todo lo que existe. El mundo que experimentas es tu conciencia hecha visible. A medida que esta comprensión se profundiza, puede que descubras que tus deseos cambian. Las cosas que antes pensabas que te traerían satisfacción pueden perder su atractivo. En cambio, puedes sentirte atraído hacia experiencias que expanden tu conciencia y te permiten expresar cada vez más tu verdadera naturaleza divina. Esto, mis queridos amigos, es el propósito último de esta técnica. Sí, puede traerte las cosas que deseas en el mundo físico, pero más importante aún, puede llevarte a la realización de quién eres en verdad. Puede despertarte a tu propia naturaleza divina, al poder creativo ilimitado que es tu derecho de nacimiento. Así que, al avanzar desde aquí, al comenzar a aplicar esta técnica en tu propia vida, recuerda esto: no buscas solamente cambiar tus circunstancias. Estás emprendiendo un viaje de autodescubrimiento. Estás revelando la verdad de tu propio ser. Y al hacerlo, estás cumpliendo con el propósito mismo de la creación. Este es el universo entero con toda su infinita diversidad y complejidad. La conciencia explorándose a sí misma, experimentándose en una variedad interminable como forma y expresión. Y tú, en tu vida individual, eres el universo haciendo exactamente eso. Tus deseos, tus actos imaginarios, tus experiencias, todo es el universo conociéndose a sí mismo a través de ti. Al usar esta técnica, al crear y vivir desde el estado de tus deseos cumplidos, participas conscientemente en esta gran aventura de la creación. Te alineas con el propósito mismo de la existencia. Y al hacerlo, te abres a experiencias de gozo y realización más allá de cualquier cosa que antes pudieras haber imaginado.
Así que adelante, mis amados amigos, y crea. Usa esta técnica con confianza y alegría. Sabe que al hacerlo no solo cambias tus circunstancias individuales, sino que participas en la evolución misma de la conciencia. Estás cumpliendo tu propósito divino, expresando el poder creativo infinito que es tu verdadera naturaleza. Recuerda siempre, tu imaginación es el poder divino dentro de ti. Es la fuerza creativa que moldea mundos. Úsala sabiamente, úsala con amor y úsala con frecuencia. Porque al hacerlo no solo transformas tu propia vida, sino que contribuyes a la transformación de toda la creación. Y sabe esto, al emprender este camino, al comenzar a vivir desde el poder de tu imaginación, nunca estás solo. Todo el universo te apoya en tus esfuerzos creativos, en tu éxito, en tu gozo, en tu realización. Tu éxito, gozo y realización son el éxito, gozo y realización de la vida misma. Así que visualiza con audacia, siente profundamente y persiste con fe, porque al hacerlo, te alineas con el poder mismo que crea mundos y con esa alineación todo se vuelve posible. Te conviertes en el autor consciente de tu vida, el creador deliberado de tu realidad. Esto, mis queridos amigos, es tu derecho de nacimiento. Esta es tu verdadera naturaleza. Reclámalo. Vive desde ella y observa maravillado cómo tu mundo se transforma para reflejar la belleza y el poder de tu propia divina imaginación. Gracias. Y que tu viaje de creación consciente esté lleno de alegría, asombro y la profunda satisfacción de expresar tu verdadera naturaleza divina. Recuerda siempre, tú eres el poder operante en tu mundo. Eres el poder divino manifestado. Vive desde esta verdad y todo lo que deseas debe hacerse realidad, porque tal es la ley de la creación, y tal es el poder de tu propia maravillosa imaginación humana. Quiero compartir contigo la verdad más profunda sobre la felicidad, una verdad tan simple, pero tan revolucionaria, que transformará toda tu existencia una vez que realmente la comprendas. La felicidad no es algo que se persigue, no es algo que se encuentra. La felicidad es un estado de conciencia, y la conciencia es la única realidad. Déjame decirte por qué esta comprensión es tan crucial para tu vida. Cada cosa que experimentas, cada emoción que sientes, cada circunstancia que enfrentas, se origina primero en tu conciencia. Tu mente no es solo un registrador de eventos, es la creadora de todo lo que experimentas. Cuando te digo, yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo, nosotros podemos hacerlo. No hablo de mero pensamiento positivo. Te revelo la ley misma por la que opera el universo. Porque en la conciencia, en tu maravillosa imaginación humana, no hay limitación, no hay frontera, no hay imposibilidad. Considera esta verdad profunda. Ahora mismo, en este preciso momento, estás eligiendo tu estado de conciencia. Estás seleccionando el sentimiento que domina tu ser. Y ese sentimiento, ese estado de conciencia, debe exteriorizarse en tu mundo. Porque esta es la ley. Te digo por mi propia experiencia y por haber sido testigo de incontables transformaciones en otros, que cuando realmente entiendes que la felicidad es una elección de conciencia, todo tu mundo se transforma. Porque lo que sientes con convicción en la conciencia debe objetivarse en tu mundo. Permíteme compartir contigo lo que quiero decir cuando digo, yo puedo hacerlo. Cuando hago esta afirmación, no hablo desde la esperanza o el deseo. Hablo desde un estado de saber. Porque en la conciencia ya lo he hecho. En la conciencia ya lo he logrado. En la conciencia ya lo estoy experimentando. Verás, el mundo externo no es más que tu mundo interior objetivado. Todo lo que ves y experimentas fue primero solo imaginado. Por lo tanto, cuando dices yo puedo hacerlo, no estás haciendo una declaración sobre una posibilidad futura. Estás declarando una realidad presente en la conciencia. Piensa de esta manera. Cuando dices que puedes hacerlo, estás reconociendo el poder divino dentro de otro. Estás reconociendo que también ellos son Dios en expresión, temporalmente usando la máscara de la humanidad. Porque solo hay una conciencia, un Dios, un yo soy, que se expresa a través de todo.
Y cuando declaramos juntos nosotros podemos hacerlo, reconocemos la verdad última de que todos somos una sola conciencia, un solo ser divino expresándose a través de formas aparentemente separadas. En esta comprensión yace el secreto de la verdadera felicidad, el verdadero logro, la verdadera realización. Déjame decirte algo sobre la felicidad que pocos entienden. La felicidad no depende de las circunstancias externas, no es el resultado de lo que te sucede. La felicidad es una elección que haces en la conciencia, y esa elección moldea todo lo que sigue. Recuerdo a una señora que vino a mí en profunda desesperación. Sus circunstancias eran desesperadas, su futuro parecía sombrío y no veía razón para la felicidad. Le dije algo que transformó su vida. Tu conciencia es la única realidad. Elige ahora entrar en el estado de felicidad, independientemente de las circunstancias, y observa cómo todo tu mundo se transforma para coincidir con tu nuevo estado. Ella hizo esto con fidelidad, y en pocas semanas su mundo entero se transformó. No porque las circunstancias externas cambiaran primero, sino porque ella cambió primero su estado de conciencia. Porque esta es la ley. Lo externo debe conformarse a lo interno. Cuando dices, yo puedo hacerlo, debes sentir la verdad de eso en tu conciencia. Sentir la confianza, la certeza, ese conocimiento natural que acompaña a la verdadera habilidad. Porque el sentir es el secreto, y lo que sientes con convicción debe exteriorizarse en tu mundo. Considera lo que sucede cuando realmente entiendes que la felicidad no es algo que perseguir, sino un estado que debes asumir en tu imaginación, que es tu ser real. En un solo momento puedes pasar de la desesperación al deleite, de la limitación a la posibilidad ilimitada. Esto no es fantasía, es la ley de la conciencia en acción. Cuando declaras, yo puedo hacerlo, debes entender que no estás hablando de una posibilidad futura, sino reclamando tu poder presente. Porque en la conciencia, donde ocurre toda la creación, no existe el tiempo. El futuro que deseas ya existe ahora en tu imaginación, esperando ser reclamado a través de tu suposición. Permíteme compartir contigo un principio que revolucionará tu entendimiento sobre la felicidad y el logro. Tu conciencia es la única realidad. Por lo tanto, cuando asumes el sentimiento de felicidad, cuando vives desde el estado de yo puedo hacerlo, estás creando el único lugar donde la creación puede ocurrir. Piensa en esto. Cada gran logro en la historia humana comenzó con alguien diciendo, yo puedo hacerlo. Pero no solo lo dijeron con sus labios, lo sintieron con todo su ser. Vivieron desde ese estado de conciencia hasta que se convirtió en su realidad. Este es el secreto que todos los grandes logradores han conocido. Cuando le dices a otro, puedes hacerlo, en realidad estás reconociendo el poder divino dentro de esa persona. Estás reconociendo que ellos también son Dios en expresión, porque solo hay una conciencia, un Dios expresándose a través de toda la humanidad. Tu reconocimiento de su poder ayuda a despertarlo dentro de ellos. Y cuando nos unimos en la declaración de podemos hacerlo, estamos reconociendo la verdad suprema de que todos somos una sola conciencia, usando máscaras temporales diferentes. En este entendimiento yace el secreto de la verdadera cooperación, el verdadero logro y la verdadera felicidad. Déjame contarte algo sobre la naturaleza de la felicidad que pocos entienden. La felicidad no es una respuesta a los eventos, es una elección de conciencia que determina cómo se desarrollarán los eventos. Cuando eliges vivir desde el estado de felicidad, el universo entero debe reorganizarse para coincidir con tu suposición. Recuerdo a un joven que vino a mí frustrado por su incapacidad para alcanzar sus metas. Dijo que había intentado todo, pero nada parecía funcionar. Le dije, deja de intentar lograrlo y empieza a asumir el sentimiento del logro. Vive desde el final. Siente la felicidad del éxito ahora. Me miró confundido y preguntó, ¿pero cómo puedo sentirme feliz por algo que no ha sucedido? Le respondí, tu mundo externo es simplemente tu mundo interno objetivado. Lo que establezcas en tu conciencia hoy debe manifestarse en tu mundo mañana. Esa es la ley. Verás, cuando dices, yo puedo hacerlo, mientras te sientes derrotado, te estás contradiciendo en la conciencia. Pero cuando asumes el sentimiento de ya haberlo logrado,
Cuando vives desde ese estado de logro, estás creando en el único lugar donde la creación puede ocurrir, la conciencia. Permíteme compartir contigo un secreto sobre la frase «puedes hacerlo». Cuando se la dices a otro, debes decirlo desde la conciencia de ya verlo exitoso. Siente la alegría de su logro. Siente la naturalidad de su éxito. Porque en la conciencia, donde todo existe, estás ayudando a despertar su propio poder divino. Y cuando declaramos «podemos hacerlo», estamos entrando en la forma más elevada de actividad creativa. Porque en esa declaración, sentida y comprendida correctamente, estamos reconociendo nuestra unidad con toda la creación. Reconocemos que lo que beneficia a uno, beneficia a todos. Porque todos somos una sola conciencia. Piensa en la felicidad no como algo que lograr, sino como algo que aceptar. Ahora, en tu imaginación, que es tu ser real, puedes aceptar en este mismo momento el sentimiento de felicidad sin importar las circunstancias. Y lo que aceptas en la conciencia debe manifestarse en tu mundo. Déjame contarte un principio que nunca falla. La intensidad de tu sentimiento determina la velocidad de su manifestación. Cuando declares «yo puedo hacerlo», debes sentirlo con todo tu ser. Siente la confianza, la certeza, ese conocimiento natural que viene con la verdadera habilidad. Considera esta verdad eterna sobre el poder que tienes dentro de tu propio ser. Cuando realmente comprendes que la felicidad es tu estado natural, que el logro es tu derecho divino, comienzas a operar desde un nivel completamente nuevo de conciencia. Porque la conciencia es la única realidad, y lo que estableces allí debe manifestarse en tu mundo. Déjame decirte por qué la afirmación «yo puedo hacerlo» tiene tanto poder cuando se entiende correctamente. No es simplemente una afirmación positiva, es una declaración de tu verdadera naturaleza. Porque eres Dios en expresión, usando temporalmente la máscara de la humanidad. Y para Dios todas las cosas son posibles. Piensa en esto. Cada vez que dices «no puedo», estás negando tu naturaleza divina. Estás eligiendo vivir en un estado de conciencia que, por ley, debe manifestar limitación en tu mundo. Pero cuando declaras «yo puedo hacerlo» y sientes la verdad de ello, te alineas con tu verdadero poder. Recuerdo a un hombre que vino a mí cargado por años de fracasos. Se había convencido de que la felicidad y el éxito eran para otros, no para él. Le dije algo que cambió su vida para siempre. El tú que crees ser no creó el mundo. El tú que realmente eres sí lo creó. Verás, cuando dices «puedes hacerlo» a otro, estás hablando a su naturaleza divina, no a su limitado concepto humano de sí mismo. Estás dirigiéndote al Dios que hay en ellos, el mismo Dios que hay en ti, porque solo hay un Dios, una conciencia expresándose a través de todos. Y cuando nos unimos en la comprensión de «podemos hacerlo», estamos reconociendo la verdad suprema de que somos un solo ser, una sola conciencia, teniendo múltiples experiencias. En este reconocimiento yace el secreto del verdadero poder, el verdadero logro y la verdadera felicidad. Déjame compartir contigo una verdad profunda sobre la felicidad que pocos entienden. La felicidad no es algo que te sucede a ti, es algo que sucede desde ti. Es un estado de conciencia que eliges ocupar. Y una vez elegido con convicción, debe exteriorizarse en tu mundo. Piénsalo así. En cada momento de tu vida estás seleccionando un estado de conciencia. Cada sentimiento que albergas, cada suposición que aceptas como verdadera, está creando tu futuro. Por lo tanto, cuando eliges el estado de felicidad, cuando vives desde la conciencia de «yo puedo hacerlo», literalmente estás creando tu mañana. Te digo por experiencia que esta ley es infalible. Lo que sientes con convicción en conciencia debe objetivarse en tu mundo. Esto no es teoría, esto es ley. Así como la gravedad opera sin que creas o no en ella, esta ley de la conciencia opera tanto si la entiendes como si no. Considera el poder que yace en la afirmación «tú puedes hacerlo». Cuando se lo dices a otro, realmente sintiendo la verdad de ello, estás ayudando a despertar el Dios que hay en esa persona. Estás llamando a su naturaleza divina, su potencial ilimitado, su verdadero ser. Y cuando juntos declaramos
podemos hacerlo. Entramos en la forma más elevada de actividad creativa. Reconocemos nuestra unidad con toda la creación, nuestra unión con lo divino, nuestra conexión inseparable con la posibilidad infinita. Déjame contarte algo sobre el logro que transformará tu entendimiento para siempre. El logro no es algo por lo que trabajas, es algo que aceptas en la conciencia. Porque en la conciencia, donde tiene lugar toda la creación, no existe el tiempo. El futuro que deseas ya existe ahora, esperando ser reclamado mediante tu suposición. Piensa en lo que te estoy diciendo ahora. Cada momento de frustración, cada momento de duda, cada momento de miedo es simplemente un mal uso de tu imaginación. Porque tu imaginación, tu conciencia, es la sustancia misma de la cual surge toda la realidad. Cuando dices, yo puedo hacerlo, no estás haciendo una predicción, estás tomando una decisión en la conciencia. Déjame compartir contigo un principio que ha transformado incontables vidas. El sentimiento del deseo cumplido es el secreto de la creación. Cuando te sientes feliz ahora, cuando te sientes exitoso ahora, cuando te sientes capaz ahora, estás creando desde el único lugar donde la creación es posible, la conciencia. Recuerdo a una mujer que afirmaba que la felicidad siempre se le escapaba. La perseguía constantemente, buscándola en circunstancias externas. Le dije, deja de perseguir la felicidad y comienza a asumirla, porque la felicidad, como cualquier otro estado, existe ahora en tu conciencia esperando ser reclamada. Verás, cuando realmente entiendes que tú puedes hacerlo, que otros pueden hacerlo, que colectivamente podemos hacerlo, estás operando desde la ley espiritual superior. Porque en la conciencia no hay separación. Lo que reclamas para ti, lo reclamas para todos. Y lo que reclamas para todos, lo reclamas para ti. Considera esto. Cada vez que albergas un pensamiento de limitación, cada vez que dices, yo no puedo, estás negando tu naturaleza divina. Porque el yo soy dentro de ti, que es Dios mismo, no conoce límites. Para este ser infinito que realmente eres, todo es posible. Déjame contarte algo sobre el poder de la conciencia colectiva. Cuando declaramos podemos hacerlo, no solo estamos expresando optimismo, estamos entrando en un acuerdo espiritual. Estamos reconociendo nuestra unidad con toda la creación, nuestra unión con lo divino, nuestra conexión inseparable con la posibilidad infinita. Piensa en la frase, tú puedes hacerlo, de una manera nueva. Cuando se lo dices a otro, le estás hablando al Dios que hay dentro de esa persona. Estás reconociendo su naturaleza divina, su potencial ilimitado, su verdadero ser. Y al hacerlo, ayudas a despertar esa realización dentro de ella. Te digo ahora con absoluta certeza que la felicidad no es algo que se persigue, sino algo que se asume. No es algo que se encuentra, sino algo que se expresa. Porque la felicidad, como todos los estados de conciencia, existe ahora dentro de ti, esperando ser reclamada. Considera cómo sería diferente tu vida si realmente entendieras que puedes hacer cualquier cosa, no desde un lugar de esfuerzo humano o lucha, sino desde un lugar de conocimiento divino. Porque cuando dices, yo puedo hacerlo, desde ese lugar de entendimiento, estás hablando con la voz del mismo Dios. Déjame compartir contigo un secreto sobre la manifestación que debes comprender. El mundo exterior no es más que tu mundo interior objetivado. Por lo tanto, cuando mantienes la conciencia de yo puedo hacerlo, cuando vives desde el estado de felicidad ahora, todo tu mundo debe reconfigurarse para coincidir con tu suposición. Piensa en el poder que yace dentro de tu conciencia. En ella puedes atravesar 1.000.000 de años en un segundo. En ella puedes experimentar el fin antes del comienzo. En ella puedes ser, hacer o tener cualquier cosa que desees. Porque la conciencia es la única realidad, y lo que estableces allí debe exteriorizarse en tu mundo. Y cuando dices, podemos hacerlo, estás reconociendo la verdad última de que todos somos una sola conciencia. Un ser divino expresándose a través de formas aparentemente separadas. En este entendimiento yace el secreto de la verdadera cooperación, el verdadero logro, la verdadera felicidad.
Déjame decirte qué ocurre en la conciencia cuando realmente aceptas que puedes hacerlo. En ese momento de aceptación, todo el universo comienza a reorganizarse para coincidir con tu suposición, porque la conciencia es la única realidad, y lo que aceptas como verdadero en la conciencia debe manifestarse en tu mundo. Piensa en este principio divino. Cuando declaras, yo puedo hacerlo, desde un lugar de conocimiento, no de esperanza, estás ejerciendo tu poder creativo divino. No estás operando como un simple ser humano, sino como el Dios que realmente eres. Porque solo hay un Dios, una conciencia expresándose a través de todo. Quiero que comprendas esta verdad fundamental sobre la felicidad. No es un destino a alcanzar, sino una decisión que se toma en la conciencia. Cuando entiendes esto, dejas de buscar la felicidad y comienzas a expresarla, porque lo que expresas en la conciencia debe objetivarse en tu mundo. Considera lo que ocurre cuando dices, tú puedes hacerlo a otra persona. No solo estás ofreciendo ánimo, estás reconociendo al Dios que hay en ella. Le hablas a su naturaleza divina, su potencial ilimitado, su verdadero ser. Y en ese reconocimiento, ayudas a despertar su propio poder divino. Déjame compartir contigo un principio que nunca falla. La intensidad de tu suposición determina la velocidad de su manifestación. Cuando vives desde el estado de «yo puedo hacerlo», cuando mantienes la conciencia de felicidad ahora, estás creando con la misma sustancia de Dios. Recuerdo a un hombre que vino a mí derrotado por las circunstancias de la vida. Había intentado todo. Dijo que buscaba la felicidad y el éxito. Le dije, deja de intentar encontrar lo que ya existe dentro de ti. Tu conciencia es la única realidad. Vive desde el final, y el final se convertirá en tu realidad. Verás, cuando nos unimos para declarar que podemos hacerlo, estamos entrando en el acuerdo espiritual más elevado. Estamos reconociendo nuestra unidad con toda la creación, nuestra unión con lo divino, nuestra conexión inseparable con la posibilidad infinita. Piénsalo así. Todo logro en la historia humana comenzó con alguien que asumió el estado de «puedo hacerlo». No lograron primero y luego creyeron. Creyeron primero y luego lograron. Porque esta es la ley de la conciencia. Lo que aceptas como verdad en la conciencia debe exteriorizarse. Déjame contarte algo sobre la naturaleza de la posibilidad que pocos entienden. En la conciencia no existe tal cosa como lo imposible. La palabra misma dice, I'm possible, soy posible. Cuando realmente comprendes esto, cuando vives desde ese entendimiento, entras en tu herencia divina como ser creado. Considera el poder que yace dentro de tu maravillosa imaginación humana. En ella puedes experimentar el final antes del comienzo. En ella puedes ser, hacer o tener cualquier cosa que desees. Porque la imaginación es Dios en acción, y imaginar es crear. Cuando dices, puedo hacerlo, debes sentir la verdad de eso en cada fibra de tu ser. Siente la confianza, siente la certeza, siente el conocimiento natural que viene con la verdadera habilidad. Porque el sentir es el secreto, y lo que sientes con convicción debe exteriorizarse en tu mundo. Y cuando declares a otro que puede hacerlo, debes hacerlo desde la conciencia de ya verlo exitoso. Siente la alegría de su logro. Siente la naturalidad de su éxito. Porque en la conciencia, donde todo existe, estás ayudando a despertar su propio poder divino. Permíteme compartir contigo la verdad final y más crucial sobre la felicidad y el logro. Cuando sientes la realidad de «puedo hacerlo», tan intensamente que todo tu ser vibra con su verdad, has plantado una semilla en el suelo fértil de la posibilidad infinita que debe dar fruto. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas fracasan en encontrar la felicidad? Fracasan en lograr sus deseos. Porque tratan sus actos imaginarios como algo irreal, algo separado de la vida misma. Pero te digo ahora, tus actos imaginarios son más reales que el mundo que ves a tu alrededor, porque son la misma sustancia de la cual surge toda la realidad. Piensa en esta verdad eterna. Cada invento, cada descubrimiento, cada logro en la historia humana comenzó en la imaginación de alguien. Todo lo que ahora existe en tu mundo alguna vez fue solo imaginado. Por lo tanto, lo que imaginas con sentimiento tiene un derecho divino a manifestarse.
porque así es el camino mismo de la creación. Te digo con absoluta certeza que si aplicas fielmente esta ley, si mantienes la conciencia de puedo hacerlo, si vives desde el estado de felicidad ahora, todo tu mundo deberá reorganizarse para coincidir con tu suposición. Esto no es esperanza, esto es ley. Recuerda estas últimas palabras que te comparto esta noche. No eres un ser diminuto luchando contra el mundo. Eres el poder operativo. Eres el creador de tu realidad. Tu conciencia, correctamente dirigida, contiene dentro de sí el poder para reconfigurar universos. Cuando declaras «podemos hacerlo», entiende que estás hablando con la voz de lo divino mismo, porque en la conciencia no hay separación. Lo que reclamas para ti, lo reclamas para todos. Y lo que reclamas para todos, lo reclamas para ti. Esta noche, cuando salgas de este lugar, hazlo con el conocimiento de que estás entrando en el lugar más sagrado, tu propia conciencia. Siente la realidad de tus deseos con tal intensidad que el mundo físico parezca pálido en comparación con lo que has establecido en la conciencia. Porque en la conciencia bien dirigida, incluso lo imposible debe ceder ante tu suposición. Todo el vasto mundo conspirará para hacer tu suposición una realidad. Porque esta es la ley eterna de la conciencia. Lo que sientes como real en la conciencia debe exteriorizarse en tu mundo. Te dejo con esta verdad final. El poder está dentro de ti. El reino está dentro de ti. Tu conciencia usada con entendimiento y sentimiento es más poderosa que 1000 años de trabajo. Porque en la conciencia estás ejerciendo tu derecho divino como ser creado. Ve ahora con este conocimiento. Aplica esta ley. Ponla a prueba. Compruébala en el laboratorio de tu propia vida. Porque te digo con absoluta autoridad que incluso lo imposible se manifestará cuando entiendas y apliques el poder de tu propia maravillosa imaginación humana. Que esta sea tu práctica a partir de este momento. Vive desde el estado de puedo hacerlo. Mantén la conciencia de felicidad. Siente la realidad de tus deseos cumplidos. Porque cuando haces esto, estás haciendo el trabajo para el cual fuiste creado. Estás creando conscientemente tu realidad. Recuerda, el mundo es tu mismo ser proyectado hacia afuera. Por lo tanto, en la conciencia eres literalmente real en todo el universo. No hay poder fuera de ti que pueda resistir lo que estableces en la conciencia. Porque la conciencia es la única realidad, y tú eres esa conciencia. Y ahora, sabiendo esta verdad, entendiendo esta ley, ve y crea la vida que deseas. Porque sostienes dentro de ti el poder de manifestar incluso lo imposible. Esta es la verdad. Esta es la ley. Esta es tu herencia divina. El final es donde comenzamos. La culminación es donde empezamos. Por lo tanto, vive desde el final, habitando en la suposición de que tus deseos ya están cumplidos. Porque cuando haces esto, estás operando de acuerdo con la ley más elevada de la creación. Y nada puede impedir que tu suposición se convierta en tu realidad. Así que te digo finalmente, toma este conocimiento, úsalo sabiamente, llena tu conciencia con el sentimiento de tus deseos cumplidos y observa cómo todo el vasto mundo se reorganiza para coincidir con lo que has establecido en la conciencia. Porque este es el camino de la creación. Esta es la ley de la suposición y este es tu poder como ser divino creado.